Buenos días. Primero de todo, muchas gracias a la organización del ISUS por haberme seleccionado y dado la oportunidad de exponer oralmente. El objetivo de la comunicación es la identificación de patrones urbanos que se dan en las cabezas de puente que conectan fragmentos de la periferia residencial de Barcelona, con el fin de valorar hasta qué punto estos elementos de enlace son inductores de nuevas actividades, vitalidad cotidiana y de pequeñas centralidades entre barrios, además de cómo a través del proyecto urbano de enlace se puede transformar el actual ecosistema de la metrópoli. Resulta obvio que la aparición de la infraestructura de la movilidad rápida ha agravado las deficiencias de la periferia residencial contemporánea por la fragmentación añadida entre tramas urbanas. Como consecuencia, la periferia residencial soporta toda una serie de espacios de baja calidad urbanística, de borde, cul-de-sac, con carácter residual que niegan las relaciones entre barrios vecinos. Pues bien, en ciertos puntos se materializan proyectos de conectores urbanos, restableciendo conexiones entre tejidos y posibilitando nuevas sinergias. Ahora bien, ¿cómo es el encuentro de la trama urbana con estos conectores? Pues para ello se ha observado la morfología, el espacio público y los usos de esta particular situación urbana de cabecera a través de dos casos de estudio de la periferia residencial de Barcelona, desarrollados a partir de los años 90, que son el puente de Sarajevo y el puente del Congost de Albasos. Pues los resultados han sido que estos espacios urbanos colindantes a la infraestructura juegan un papel fundamental en su integración en la ciudad. Tienen el potencial de estirar las redes de urbanidad para el peatón y que pueden contribuir a cohesionar el territorio. Estructurar el discurso en tres partes, así como la investigación. Una primera parte introductoria donde se han definido una serie de conceptos que nos ayudan a comprender la contextualización de los casos de estudio. Y después una segunda parte donde se procede a la explicación de los criterios utilizados para el estudio de los casos. Y por último, una parte conclusiva donde se explicarán los resultados de forma muy sintética. Pues bien, cuando Joan Busquets dice que lo que necesitamos en la metrópoli son mallas y no centros, nos hace entender la metrópoli como un conjunto de flujos, lo que anima a pensar con detenimiento en los puntos clave o encrucijadas más castigados por la fragmentación, a los que Richard Foreman en su libro Land Mosaics hace uso del término Military Points para hacer referencia a ellos, como lugares que deben concentrar toda la intensidad de nuestra actividad porque sabemos que si logramos solucionarlos conseguiremos que un gran territorio esté a nuestro alcance. Y por tanto consideramos que son merecedores de revisión. El primer concepto que introducimos es el de periferia e infraestructura, que son dos términos que van de la mano, dado que la periferia residencial próxima la entendemos como partes de la metrópoli a tocar con la ciudad central que están obligadas a convivir con estos artefactos especializados de la movilidad, concebidos en los años 70, pero que 20 años más tarde, aproximadamente, se hacen unas grandes inversiones públicas en construir una serie de puentes, pasajes, enlaces, en definitiva, conectores urbanos que hacen posible el movimiento de personas de un lugar a otro. El segundo concepto es este de conectores urbanos. En tercer concepto tenemos el término cabezas de puente, que en el sentido de los conectores urbanos hace referencia a las espacialidades de anclaje con el tejido continuo, situadas en sus extremos y donde se produce un campo magnético de acción. A este concepto, Parcerisa añade que para que el enlace sea la cuestión, es necesario que haya una tensión que se formule entre dos polaridades suficientemente próximas y definidas o consistentes de manera que puedan dibujar ciertos campos magnéticos de acción. Pues bien, por último, de concepto tenemos la acera, que la entendemos no como un proyecto de perímetro cerrado, sino como todo aquello que la caracteriza y que le aporta su complejidad y le da carácter. En definitiva, la acera es un elemento pasante, aglutinador, de situaciones urbanas que la hacen apropiada como hilo conductor para el estudio de los casos. Pues aquí vemos la idea de mallas de la metrópolis, el primer concepto de la infraestructura, periferia, los conectores urbanos, las cabezas de puente y la acera.
En segundo lugar, pasamos al estudio de los casos, donde explicaremos básicamente la metodología, como hemos dicho, que consiste, por un lado, en el puente del Cumos del Besós y de forma igual para el puente de Sarajevo, en un estudio de las continuidades de la acera y su morfología, también de sus elementos de conexión vertical, ya sean ascensores, rampas o escaleras, dando lugar a diferentes situaciones. Luego, por otro lado, las discontinuidades, donde se observan los desniveles, las barreras, taludes y espacios residuales, así como también la barrera de la propia infraestructura. Luego da situación también a situaciones diferentes. Se procede después a un estudio de los usos principales y finalmente el análisis de la actividad en planta baja y de sus flujos y básicamente de la permeabilidad de la acera, de sus comercios en planta baja, de toda su porosidad, sus cajas de escalera que generan entradas y salidas, las paradas de autobús, equipamientos, etc. También da lugar a ciertas situaciones concretas, como por ejemplo este eje secundario de aquí, que parece que se aglutina toda una serie de actividades. Pues bien, para el puente de Sarajevo, que es el que está situado sobre la avenida Meridiana de Barcelona, se realiza un poco con los mismos criterios esta metodología de análisis, en la cual pues empieza por lo mismo que hemos explicado, se sigue con las discontinuidades, los usos y la actividad en planta baja, así como los flujos también, dando lugar a una particular situación, así como también sobre la acera se tienen en cuenta cosas que no se ven en planta como la pendiente y otros aspectos. Pues bien, los resultados de esta investigación han sido que en ambos casos de estudio se muestra cómo existen ciertos microejes, como bien es la calle Almasora en el puente de Sarajevo, donde ocurre un cierto grado de urbanidad y se convierten como en unos pequeños ejes más cívicos, pero que luego se ven truncados con el conector y que no acaban de pasar al otro lado. Y en el caso del puente del Cumos del Besós pasó una cosa similar, pero en cierto modo distinta, que se produce un eje secundario paralelo al del propio conector, también con indicios de cierta urbanidad, que es la calle Esculapi-Càncer, pero que cuando intenta cuando se conecta con sus elementos de conexión vertical como escaleras y ascensores, queda interrumpida y por tanto no se prolonga hasta el otro lado. Pero entonces vemos como esa hipótesis que planteábamos al principio, de esa potencialidad que tienen de estirar redes de urbanidad, queda confirmada, ya que si no fuese por estos elementos de discontinuidad como taludes, muros de contención o otros elementos, estos indicios de urbanidad alrededor de situados en estas cabezas de puente se ponen de manifiesto en ambos casos. Pues hasta aquí mi explicación y muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier duda o pregunta o comentario, podéis poneros en contacto conmigo. Gracias.